del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez más nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, dispuestos a escuchar su palabra, dispuestos a descubrir cuál es su voluntad para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Le pedimos que nos asista con esa gracia de ser receptores de su palabra, que nos asista con el don de la inteligencia para comprender lo que nos dice y que nos asista con el perdón de nuestros pecados al acercarnos a la reconciliación, que disponga nuestro corazón y que nos conceda siempre buscar lo bueno, lo mejor en la vida, que es Él mismo. Siéntense, por favor. Es muy frecuente que nos digamos unos a otros: te pido una oración por esta necesidad que tengo. O que acudamos a un grupo de personas para pedir lo mismo, una oración por un enfermo, porque no tenemos trabajo, porque tenemos una necesidad, porque algún padre, madre de familia dice: no puedo corregir a mi hijo, a mis hijos, pídele a Dios que me ayude y me dé sabiduría. Cuando hacemos esto, estamos hablando de la oración de intercesión. Pedimos a otro que interceda por nosotros. Y esta tarde quiero meditar con ustedes sobre la intercesión, la oración de intercesión. Trataré de seguir a las catequesis del Papa Benedicto XVI sobre este tema de la oración. Voy a poner algunos ejemplos de la Biblia, del Antiguo Testamento, con la esperanza de que mañana podamos hablar de algunos textos también del Nuevo Testamento. Me voy a fijar en la intercesión que hace Abraham por las ciudades de Sodoma y Gomorra. La intercesión que hace Moisés por su pueblo cuando cometen el grave pecado del que hoy nos ha hablado la liturgia en la Eucaristía, la primera lectura tomada del Éxodo, esa desobediencia de hacer un Dios de hechura de mano del hombre. Me voy a referir también a aquel momento en el que Elías hace oración para volver a conquistar al pueblo que se alejaba de la fidelidad a Dios y se iba hacia los Baales. Y si alcanza un poco el tiempo, pues también diré algo sobre los Salmos, que es el libro de oración del pueblo de Dios y que nos muestra la oración de alabanza, la oración de gratitud, la oración del perdón, la oración en todas las necesidades humanas. El texto de la intercesión de Abraham está en el capítulo 18 del libro del Génesis, en los versículos 16 al 33. Ahí se cuenta la maldad de los habitantes de Sodoma y Gomorra, que llega al extremo, y entonces resulta necesaria la intervención de Dios para realizar un acto de justicia
y frenar el mal, destruyendo aquellas ciudades. Era tanto el pecado que se pensaría en la destrucción. Y Dios le manifiesta a Abraham ese deseo. Pero Abraham intercede por esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Abraham, que había recibido aquella promesa de salir de su casa y de ser el padre de un gran pueblo, tiene la misión de cuidar, la misión de salvar, de invitar a la reconciliación y construir ese pueblo. Por eso, cuando Dios le comunica lo que piensa hacer, de destruirlos, Abraham le plantea un problema muy serio, muy importante. ¿Es que vas a destruir al justo con el culpable? Este punto lo debemos pensar. Abraham le dice, no es posible que tú destruyas al justo como al culpable. Y entonces comienza aquel diálogo de regateo. Si hay 50 justos en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 justos que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al justo con el culpable, de modo que la suerte del justo sea como la del culpable, lejos de ti. Tú eres el juez de la tierra. ¿No harás justicia? Fíjense, estas palabras valientes de Abraham nos presentan a Dios con una actitud de implantar una justicia. Por supuesto que no es una iniciativa de Abraham, sino de Dios mismo. No se trata entonces de imponer una justicia sumaria. No se trata de condenar a los inocentes con los culpables. Sería injusto castigar de modo indiscriminado a todos los habitantes. Si en la ciudad hay inocentes, estos pueden ser tratados de manera distinta, no como culpables. Abraham pide el perdón para toda la ciudad y lo hace apelando a la justicia de Dios. Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay ahí? Abraham no quiere la justicia que se limita a castigar a los culpables, como hacen todos los hombres, sino a una justicia distinta, a la justicia divina, a la justicia que busca el bien y lo crea a través del perdón que transforma al pecador, que lo convierte y que lo salva. Abraham no busca una justicia retributiva, la hiciste, la pagas, no, sino que busca la intercesión para que Dios perdone a toda la comunidad, en razón de que aquellos que han pecado viven con personas que son justas. ¿Ven qué importante es que las personas buenas sigan rogando a Dios por nosotros los pecadores? No puedes tratar a los inocentes del mismo modo que a los culpables, eso sería injusto. Por el contrario, es necesario tratar a los culpables
del mismo modo que a los inocentes. Así, entonces, se trata de una justicia superior. No pasó nada aquí, sí pasó, sí eres culpable, pero Dios te ofrece la posibilidad de la salvación. Porque si el malhechor acepta el perdón de Dios, confiesa su culpa, se deja salvar y no continúa haciendo el mal. La justicia está entonces en que el culpable se arrepienta y se convierta en justo. Así se evita el castigo. Parecería que la voluntad de Dios de destruir Sodoma y Gomorra era inapelable. Sin embargo, la intercesión de Abraham hace o nos deja ver lo cual es la voluntad de Dios, finalmente perdonar, porque Dios es misericordioso. Y Abraham pide a Dios lo propio de su esencia divina, que es perdonar al culpable. Supuestamente la destrucción de Sodoma y Gomorra debería frenar el mal en la ciudad. Pero Abraham sabe que Dios tiene otro modo y otro medio para poner freno a la difusión del mal. Es el perdón que interrumpe el crecimiento del pecado. Y en el diálogo de Abraham con Dios pide precisamente eso, que se detenga el pecado y que perdone a los culpables, a los pecadores. Como no los encuentra, continúa con la súplica y audazmente va bajando la cantidad de los justos para poder buscar el perdón. Y va disminuyendo. Se revela entonces más la misericordia de Dios, porque con esa oración, con esa súplica, decíamos que la oración es hablar con Dios. Abraham le habla de esa manera a Dios, diciéndole: perdónalos, perdona estas ciudades, y va acogiendo la súplica de Abraham: perdonaré, no la destruiré, no lo haré. Esta es la fuerza de la oración. Cuando le pedimos a Dios que conceda esta gracia a aquella otra, Dios siempre nos escucha, porque tiene un corazón misericordioso, dispuesto a perdonar siempre. Como dice el profeta Ezequiel, el Señor no quiere la muerte del malvado, sino que se convierta y viva. Su deseo es siempre perdonar, es salvar, es dar vida, es transformar el mal en el bien. Y esto es propio de la intercesión. El hombre con su oración consigue que el mal se convierta en bien. Abraham está dando voz al deseo de Dios. No es una iniciativa de Abraham, es la voz del deseo de Dios, que no quiere destruir, sino salvar, que quiere la vida del pecador arrepentido. Qué bueno que en nuestro tiempo sepamos hacer esta oración de intercesión por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, por nuestras familias, por nuestros familiares, hasta por nosotros mismos. Pedirle a Dios que nos perdone y que
aun cuando seamos grandes pecadores, en nosotros hay algo bueno. Y por eso bueno, Dios nos perdona. Popularmente decimos, nadie es tan malo que no tenga algo de bueno. Y nadie es tan bueno que no tenga algo de malo. Nuestra naturaleza humana se inclina al pecado. Pero nuestra imagen de Dios nos lleva y nos tira hacia el bien, hacia el amor, hacia la justicia. Dios siempre perdona cuando le pedimos perdón. Dios se fija en la bondad que tenemos. El Señor estaba dispuesto a perdonar, deseaba hacerlo, pero desafortunadamente aquellas dos ciudades estaban encerradas en un mal total, en un mal paralizante, sin contar ni siquiera con unos cuantos inocentes de los cuales se podría haber dado la transformación del mal en el bien. No encontraron esos 10, porque hasta ahí se quedó en el diálogo Abraham. Y si solo encontrara 10, no los encontró. Tengamos en cuenta que ser salvados no quiere decir simplemente escapar del castigo. Ser salvados implica ser liberados del mal que hay en nosotros. No somos totalmente malos. Hay mucho bueno en nosotros, pero es necesario sacar eso malo para vivir una transformación interior, para aferrarnos al bien y para cambiar el pecado en gracia, el odio en amor, la venganza en perdón. Abraham insistía en que ahí en la ciudad, dentro de esa realidad enferma, hubiera un germen de bondad que pudiera sanar y devolver la vida. Y a nosotros se nos hace esa invitación también, que en nuestras ciudades, en nuestras familias, haya siempre germen de bien, que hagamos todo lo necesario para que no solo 10, sino muchos, y poder salvar nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestras comunidades, porque los hombres y mujeres buenos no solo van a interceder por nosotros ante el Señor, sino que también su vida, su ejemplo y su testimonio nos moverán a ese paso de la conversión. No encontró un justo, pero para nosotros hay una gran esperanza, porque para nosotros el hombre justo es Jesucristo. Dios envía a su Hijo a través del misterio de la encarnación para garantizarnos un justo. Dios se hace hombre para que nunca falte en nuestras comunidades ese hombre justo que hace cambiar completamente la vida de las comunidades y de las personas. Nosotros sí tenemos al menos un justo, Jesucristo. Y afortunadamente tenemos muchas personas buenas que luchan día a día por estar en gracia de Dios, por vivir conforme a la voluntad de Dios, por hacer el bien y servir al prójimo. Tal vez nos podamos sumar ahí a ese grupo de personas buenas
que luchan. Y esa es la invitación, que así como Abraham suplica a Dios, Abraham nuestro Padre en la fe, que nos enseñe a abrir cada vez más el corazón, nuestro corazón, a la misericordia abundante de Dios. No seamos habitantes de Sodoma y de Gomorra. Seamos discípulos de Jesucristo, siempre dispuestos a seguir su palabra y atender nuestras flaquezas para que nuestras debilidades se cambien en fortalezas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese justo intercede por nosotros, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, es el maestro de nuestra intercesión y es nuestro Salvador. En el caso de Moisés, escuchamos en la primera lectura de la misa, tengamos en cuenta que esta figura de Moisés resalta en el Antiguo Testamento, porque es el hombre de la oración. Moisés es un profeta, un caudillo en el tiempo del Éxodo y hace la función de mediador entre Dios y el pueblo de Israel, haciéndose portador de las palabras y mandamientos divinos, enseñando a los israelitas a vivir en la obediencia y en la confianza en Dios, en esa larga travesía por el desierto. Es un hombre que ora en distintos momentos y es un gran intercesor. Este episodio lo encontramos en el libro del Éxodo. Moisés muestra la espera de la ley divina como fuente de vida. Esa ley que es la voluntad de Dios, alimenta el corazón de los hombres. El pueblo de Israel se encontraba ahí al pie del Sinaí, mientras que Moisés en el monte esperaba el don de las tablas de la ley, ayunando durante 40 días y 40 noches. Pero como nos dice la Sagrada Escritura, mientras el Señor en el monte da a Moisés la ley, al pie del monte el pueblo la transgrede. Porque los israelitas le piden a Aarón que les haga un Dios que vaya delante de ellos, porque Moisés, que los sacó de Egipto, se ha alejado y no saben qué ha pasado con él. No tienen la paciencia de esperar a que baje del Sinaí. Se han cansado de un camino con un Dios invisible y ahora quieren algo visible, algo palpable, algo tangible, algo que puedan ver. Y esta es la tentación de todos los tiempos en el camino de la fe. Eludir el misterio de Dios construyendo un Dios comprensible a nuestra mente, un Dios que corresponda a nuestros propios esquemas y a nuestros propios proyectos. Esa infidelidad no es solo del pueblo de Israel, la encontramos hoy en nosotros mismos, en nuestras ciudades, en nuestros grupos. Un Dios a mi medida, un Dios como si fuera un boticario, un farmacéutico al que llegamos solo a hacerle el pedido de nuestras necesidades. No, Dios es nuestro Padre, es nuestro Salvador. Esto irritó a Dios y le dice: deja que mi ira se
encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Dios le comunica a Moisés, como lo hizo con Abraham en otro momento, lo que va a hacer con el pueblo. Y es como la motivación para que Moisés intervenga y le pida que no lo haga, revelando el deseo de Dios de salvar siempre a su pueblo. La gravedad del pecado cometido y la intercesión que quiere manifestar la voluntad del perdón de Dios. La súplica de Moisés está centrada en la fidelidad y en la gracia del Señor. Y se refiere al recuerdo de la redención, a la historia de la salvación, que comenzó con la salida de Egipto. ¿Por qué entonces, pregunta Moisés, han de decir los egipcios, con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos en la superficie de la tierra? La obra de salvación comenzada debe ser llevada a término. Si Dios hiciera perecer a su pueblo, eso podría interpretarse como el signo de una incapacidad divina de llevar a cabo el proyecto de salvación. Dios no puede permitir eso. Él es el Señor bueno que salva, el garante de la vida, es el Dios de misericordia y perdón, la liberación del pecado que mata. Así Moisés apela y le pide a Dios que no los destruya. Moisés intercede, es el intercesor, quiere que el pueblo de Israel se salve. Es su rebaño, le ha sido confiado, Dios se lo ha confiado, pero también para la salvación es importante esta intercesión porque se manifiesta la realidad de Dios. Amar a los hermanos y amar a Dios se compenetran en esa oración de intercesión. Son inseparables. Quiere el bien de todos, pero también quiere que Dios no quede mal con los egipcios. La intercesión está movida por esos dos amores, el amor a Dios y el amor al prójimo, que después nuestro Señor Jesucristo explicará muy ampliamente. Moisés, pues, apela a la fidelidad de Dios recordándole la promesa. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra se las daré para que la posean siempre. Moisés intercede, pide al Señor que continúe con ese proyecto de fidelidad, con esa elección que ha hecho de su pueblo, perdonándolo. El intercesor no presenta excusas para el pecado de su gente, no enumera méritos de ese pueblo, solo apela al amor de Dios, a la fidelidad de Dios. Como ya decíamos, es una manifestación de Dios mismo que en boca de Moisés se vuelve esa súplica que intercede. De hecho, ni siquiera le dice, tú me prometiste que harías conmigo un gran pueblo. No, solo le dice, no lo hagas, perdónalo, porque va contra ti mismo.
Apela pues también a ese corazón misericordioso de Dios, a la esencia misma de Dios que ama al pecador y que no quiere la muerte sino su conversión. Después de la destrucción del becerro de oro, volverá al monte a fin de pedir de nuevo la salvación para Israel. Y le dirá al Señor: ahora o perdona su pecado o me borras del libro que has escrito. Fíjense qué palabras tan fuertes. O perdonas su pecado o me borras del libro que has escrito. Y con esta oración manifiesta el deseo de Dios y entra en un conocimiento profundo de Dios, de su misericordia, que sabe perdonar, que sabe encontrar en el pecador la posibilidad de la conversión. Fíjense en algo importante: siempre está de por medio la conversión, el cambio del mal al bien. No es que Dios cierre los ojos y se haga nuestro cómplice, no. Quiere la conversión, quiere que destruyamos, como se destruyó el becerro de oro, destruyamos nuestros ídolos, porque también nosotros tenemos nuestros ídolos, que pueden ser el dinero, que puede ser el placer, que puede ser el consumismo, que puede ser cosas tan ordinarias como el chisme y la destrucción de tantas personas con las habladurías, que puede ser también nuestra falta de fe, y por eso hay que acudir a ciertas personas que nos digan qué vamos a hacer o cuál es lo que nos depara el destino. Solo Dios. El cambio, la conversión, la intercesión de la oración lleva precisamente a que dejemos el mal, dejemos el pecado y demos el cambio a buscar una vida de gracia, de amor, de perdón y de misericordia. Así como el único hombre justo es Jesús, podemos decir que a raíz de la intercesión de Moisés descubrimos que Cristo está delante del rostro de Dios como lo estuvo Moisés para interceder por nosotros, y tengamos la certeza de que el Señor Jesús pide al Padre por nosotros. Jesús es el hombre orante, y aunque el Padre le ha dado todo poder, la unidad de Dios Padre con Dios Hijo siempre estará en esa súplica, y nosotros humanamente necesitamos contemplar esa imagen de Jesús que intercede por mí ante el Padre. Su oración en la cruz sigue siendo contemporánea para todos nosotros, porque Él se ofreció por mí, Él sufrió por mí, y Él se ha identificado conmigo tomando mi cuerpo, mi alma humana. Jesús nos invita a entrar en esa identidad suya, haciéndonos un cuerpo, un espíritu con Él, porque desde la alta cima de la cruz, Él no ha traído nuevas leyes, no trajo tablas de piedra, sino que trajo un gran regalo a toda la humanidad, Él mismo. Trajo su cuerpo, trajo su sangre como la nueva alianza. Jesús es mi intercesor y en la Eucaristía lo encuentro. Por eso tratemos de identificarnos con Él, tratemos de unirnos a Él, porque Él perdona, Él renueva y transforma la vida de todos y cada uno de nosotros.
El Papa Francisco, en la audiencia del 16 de diciembre pasado, decía que el que reza presenta al Señor los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de los que sufren. La intercesión, pues, abre las puertas del corazón de quien reza por los demás. Así habla el Papa Francisco. Y dice que esta oración de intercesión es como una antena de Dios que está en sintonía con su misericordia y ve a Cristo en los rostros de las personas por las que reza. Qué importante es rezar unos por otros. Qué importante es que los papás nunca dejen de rezar por sus hijos, los hijos por sus padres, los hermanos. Los profesores católicos ojalá nunca dejen de rezar por sus alumnos. Los sacerdotes rezamos y ojalá nunca dejemos de rezar por todos ustedes. Y así en cada agrupación humana, los vecinos. Qué bella experiencia sería que en nuestra calle, en nuestra colonia, hubiera siempre esa oración de unos por otros, porque los ojos de Dios están puestos en esa antena que es la oración que hacemos por los demás, una oración de intercesión. Paso a ese momento también que nos cuenta el libro del Primero de los Reyes, en el capítulo 18, los versos del 20 al 40. Aquel encuentro del profeta Elías con los profetas de Baal. Elías quiere llevar al pueblo a la conversión. Esa es la finalidad. Invoca al Señor para que devuelva la fe, la confianza a su pueblo. Él ya había hecho oración en otros momentos difíciles de su vida. Y este momento resulta importante porque el pueblo de Israel estaba cediendo a la seducción de la idolatría, que es una continua tentación del creyente. Y esa tentación está en que creer que se puede servir a dos señores. No. Dios es celoso, Dios nos pide fidelidad. Claro que nos perdona si nos equivocamos, pero no podemos coquetear con el mal mientras aparentamos estar bien con Dios. Entonces, Elías quiere convertir al pueblo y hacerles ver su error. Elías pone toda su confianza en el Señor y los invita a hacer una elección. Si el Señor es Dios, síguelo. Si Baal es Dios, sigue a Baal. Y comienza aquella confrontación de la que nos habla el primer libro de los Reyes, entre el profeta Elías y los seguidores de Baal, que en realidad es entre el Señor de Israel, Dios de la salvación y de la vida, y el ídolo del mundo. De todos los tiempos, es la invitación a dejar el bien por el mal.
comienza esa confrontación entre dos formas completamente distintas de dirigirse a Dios y de orar. El ídolo está pensando que el hombre como puede disponer, puede gestionar con sus propias fuerzas y que puede suplir el lugar de Dios. Es un engaño. La adoración a los ídolos es olvidarnos de Dios, es dejar de tener fe en Dios, es confiar en las cosas terrenas, en el mismo hombre. Es una ilusión. En cambio, la oración de Elías va a pedir al pueblo que se acerque, implicándolo en la oración y en la súplica, mientras que los profetas de los Baales hacen sus rituales, hacen sus cosas no de oración, sino que quieren ser protagonistas, quieren ser y hacer acciones que no dependen de Dios, sino de ellos mismos. Las palabras de su invocación son densas en significado y en fe. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios, el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respondiendo para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Recuerden que en esa confrontación los profetas de Baal deberían con su oración hacer prender el fuego lo mismo que Elías. Y ellos con sus danzas, sus gritos, sus alaridos, sus cortaduras de cuerpo, por supuesto que no lograron el objetivo. En cambio, Elías, con su oración, con la presencia del pueblo, incluso bañando la leña con agua, hace la oración y el Señor manda el fuego para que el pueblo se convenza y se convierta, para que el pueblo cambie su corazón. La palabra del profeta es una oración confiada. La palabra del profeta es una intercesión a Dios para que actúe nuevamente en favor de su pueblo, no en las mismas circunstancias que lo hizo Abraham y Moisés, sino ahora frente a la idolatría, frente al enfriamiento de los corazones, frente a la actitud de abandonar a Dios y, por supuesto, frente al error. Que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Cayó el fuego que devoró el holocausto y la leña, las piedras y la ceniza, secando el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra exclamando: el Señor es Dios, el Señor es Dios. De esta manera, el pueblo de Israel se vuelve a Dios, se convierte. Ahora, nosotros no podemos olvidar el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas, adorar solo a Dios.
Porque esta es una enseñanza que nos deja la reflexión en esta oración del profeta Elías. Adorar a Dios. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, cuando Dios desaparece en nuestra vida, caemos en la esclavitud de las idolatrías. Pensemos eso. Si yo me alejo de Dios, me vuelvo muy vulnerable a cualquier idolatría y rechazo, por supuesto, a Dios, aceptando algo o a alguien en lugar de Dios. Aprendamos también que la oración lleva a la conversión. Elías hace oración para que el pueblo se convierta y lo logra. El fuego de Dios transforma el corazón y nos hace capaces de ver a Dios y de dejar el mal, de dejar el pecado. Y nuevamente podemos ver el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace con nosotros los pecadores el Señor Jesús? Nos perdona. Nos vuelve al Padre, nos vuelve a su corazón. El fuego de Dios quema, transforma, purifica, modifica nuestro corazón. Entonces, la oración de Elías es una oración de intercesión en favor de la conversión. Y nosotros necesitamos también esa intercesión por mi conversión, por la conversión de mis familiares. A veces escuchamos la queja de algún padre o madre de familia: ya no sé qué hacer con mis hijos, no quieren ir a misa, no hacen oración, se portan mal, etcétera, etcétera. Haz oración, pídele a Dios, así como Elías hizo una oración de intercesión en favor del pueblo de Israel para que retomara el camino. Recuerden a Santa Mónica, la oración insistente que logra la conversión de su hijo Agustín, y como diría San Ambrosio, no puede perderse esta alma, este hijo de tantas lágrimas. El Papa Francisco nuevamente en su catequesis del 7 de octubre del año pasado decía que la Sagrada Escritura nos dice que Elías era un hombre íntegro, de fe cristalina, incapaz de compromisos mezquinos, y no obstante las pruebas difíciles que tuvo que afrontar, permaneció siempre fiel a Dios. La oración era su fuerza vital. Esta le permitió defender el primado de Dios ante los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y lo hizo también consciente de sus propias fragilidades. Elías era un contemplativo, pero sin desentenderse de las situaciones concretas de su tiempo. Él nos enseña que en la vida de oración no puede existir separación. El fruto de la intimidad con el Señor en la oración no puede ser otro que el amor concreto a los hermanos y hermanas, a los que Jesús nos envía. La oración y la caridad hacen hacia el prójimo, van de la mano. La intercesión por los demás, orar por los demás, orar por el hermano, por la hermana, por el amigo, por el padre, por el hijo, por el conocido, por el compañero de trabajo que está pasando una crisis de fe. Dios
sabe escuchar. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Finalmente, los salmos, que es una oración, el libro de la oración, el libro de las oraciones. Como ustedes saben, es un libro de 150 salmos y que lo utilizamos para la oración en la liturgia de las horas, lo utilizamos para la liturgia de la Eucaristía y es como un formulario de oraciones inspiradas, de oraciones que, según la tradición bíblica, reúne a la comunidad para dirigirnos a Dios, para relacionarnos con Él. En los salmos se entrelazan las alegrías, los sufrimientos, los dolores, las penas, la indignidad, la felicidad, el sentido de abandono, la confianza en Dios, la soledad, la plenitud de la vida, el miedo a la muerte. Es un libro de oraciones de muchos temas y son manifestaciones del espíritu de fe, porque cuando los leemos y los rezamos, cuando meditamos en ellos, siempre vamos a encontrar la naturaleza humana que habla a Dios de su propia experiencia, de su propio dolor, de su propia alegría, de sus situaciones. En los salmos encontramos himnos, lamentaciones, súplicas individuales y colectivas, cantos de acción de gracias, salmos penitenciales y algunos otros géneros con una auténtica composición poética. Hay dos realidades que inspiran o que sintetizan más bien el salterio. Una es la súplica y otra la alabanza. En todos los salmos podemos encontrar, o entre los salmos podemos hacer esas dos divisiones, los de súplica y los de alabanza. La súplica está animada por la certeza de que Dios nos va a responder. Dios nos responde cuando lo invocamos. Y la alabanza es la acción de gracias que surge de la experiencia de un favor recibido o la misma salvación. En la súplica, el que ora se lamenta y describe su situación de angustia, de peligro, de desolación, o como en los salmos penitenciales confiesa su culpa, su pecado y pide ser perdonado. En los salmos de acción de gracias y de alabanza se hace memoria al don recibido, contemplando la grandeza de la misericordia de Dios. Se reconoce también la propia pequeñez y la necesidad de ser salvado, porque ahí está la base de la súplica. Necesitamos de Dios. Los salmos son una enseñanza para la oración. Son palabra de Dios y se convierten en palabra de oración. Se convierte en palabra del orante que reza con los salmos dirigiéndose a Dios. Y tienen como único fin convertirse en oración de quien los asume y con ellos se dirige a Dios. Son pues composiciones para dirigirnos a Dios. Podríamos decir que es una escuela de oración, porque como el niño aprende a hablar
de lo que oye a sus padres, cuando rezamos los salmos, aprendemos a hacer oración. Aprendemos a dirigirnos a Dios. Aprendemos a decir como el niño, me duele, quiero. Tuve esta experiencia. Yo sé que tú me vas a dar. La experiencia del niño que aprende es la experiencia de quien quiere aprender a orar con el rezo de los salmos. Y así como la lengua de los papás se convierte en lengua del Hijo, la oración a Dios manifestada en los salmos se convierte en una oración de nuestra parte hacia Dios. Entonces, son alabanzas, súplicas que hacemos desde nuestra condición. La mayoría se le atribuyen al rey David. Él siempre buscó a Dios y aunque pecó gravemente muchas veces, se reconoció humilde, penitente, acogió el perdón divino, incluso el castigo de Dios, y aceptó su destino marcado por el dolor. David fue un rey a pesar de todas sus debilidades, según el corazón de Dios. Es un hombre que sabía lo que quiere decir suplicar, lo que quiere decir alabar, lo que quiere decir, aquí estoy, soy un pecador. Por eso la oración de los salmos es una expresión de nuestra propia realidad, de nuestra condición de hombres y mujeres pecadores, de nuestra postura de arrepentimiento y de nuestra disposición de aceptar la voluntad de Dios. La Iglesia utiliza los salmos para la oración, para la liturgia de las horas, y nos acompaña diariamente en este camino de oración. Muchos de ustedes rezan la liturgia de las horas en la versión popular para el pueblo. Síganlo haciendo. Y quien no lo tenga, dese la oportunidad de orar con los salmos. Léanlo allí en la Biblia, en la Sagrada Escritura, mediten, pónganse en la condición de quien está hablando. Siéntanse en ese papel, métanse a la lectura del Salmo no solo como cuando leemos algo para nuestra información, sino sobre todo hacer esas palabras nuestras para dirigirnos a Dios. Dios quiera que todos y cada uno de nosotros aprendamos cada vez más a hacer oración de intercesión y alabar a Dios con el salterio. Que así sea. Demos gracias al Señor por este día. Demos gracias al Señor por nuestra condición humana, porque nos hace experimentar la fragilidad y sentir la necesidad del amor, de la protección de Dios hacia nosotros. Démosle gracias porque en nuestras familias, en nuestros grupos, en nuestra iglesia, se nos ha enseñado a hacer oración. Y pidámosle al Señor que día a día la perfeccionemos, que día a día sepamos dirigirnos a Dios con más fe, con más confianza, con más amor. Sigamos pidiéndole que nos enseñe a orar,
que nos enseñe a hacer oración mental, que nos enseñe a perfeccionar nuestra oración verbal y que nos enseñe a meditar siempre los misterios de la salvación para incluirnos ahí y esperar de Dios esa misericordia infinita que porque no quiere nuestra destrucción, sino nuestra salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Buenas noches, que descansen hasta mañana.